Hola, mis queridos suscriptores. Bienvenidos de nuevo a su canal de terror favorito. Espero que estén listos para una nueva historia que, les aseguro, les pondrá la piel de gallina. Hoy les traigo un relato escalofriante que va mucho más allá de cualquier leyenda urbana que hayan escuchado. Una historia que toca las profundidades más oscuras de la ambición humana, un pacto con el mismísimo diablo. Si están listos para sumergirse en la oscuridad conmigo, acompáñenme en esta historia aterradora. Y no olviden dejar su like, suscribirse si aún no lo han hecho y, por supuesto, comentar qué harían ustedes si el diablo les ofreciera un trato imposible de rechazar. Vamos a descubrirlo juntos. La noche había caído sobre la ciudad como una manta de sombras densas, y la lluvia constante golpeaba los ventanales del pequeño estudio de tatuajes en un callejón oscuro y olvidado. En ese lugar, bajo la tenue luz de neones parpadeantes, se encontraba Isaías, un artista del tatuaje cuya vida había sido un torbellino de fracasos recientes. Había sido el tatuador más prometedor de la ciudad, pero ahora, los clientes lo evitaban y las deudas amenazaban con aplastarlo. Cada noche era igual, el estudio vacío, el zumbido inquietante de las máquinas apagadas y el eco constante del fracaso en su mente. Una noche, mientras limpiaba su equipo, sumido en la desesperación, Isaías escuchó el sonido de la puerta al abrirse lentamente, acompañado por el tintineo de la campanilla que rara vez sonaba. Levantó la vista para encontrar a un hombre misterioso que lo observaba desde la entrada. El desconocido era alto, delgado, y vestía un traje antiguo que parecía sacado de otra época. Tenía la piel tan pálida que casi brillaba bajo la luz mortecina y sus ojos, de un rojo penetrante, no parpadeaban. ¿Eres Isaías, el artista del tatuaje?, preguntó el hombre, su voz era un susurro que se arrastraba como serpiente. Isaías asintió, extrañado y un poco asustado. No era normal que alguien apareciera a esa hora, mucho menos alguien tan peculiar. Sin embargo, la promesa de un cliente lo llenó de una esperanza desesperada. El hombre se acercó, dejando un rastro de humedad en el suelo, y sin preámbulo, deslizó un pergamino antiguo sobre la mesa de trabajo de Isaías. El tatuador lo desenrolló con cautela. El pergamino contenía un intrincado diseño que nunca había visto antes, con símbolos arcanos que parecían moverse bajo su mirada. «Este es el tatuaje que quiero», dijo el extraño con una sonrisa que parecía partir su rostro en dos. «Pero te ofrezco algo más. No busco simplemente un tatuaje. Te ofrezco un trato». Intrigado y desesperado por cualquier cosa que pudiera sacarlo de su miseria, Isaías escuchó al hombre, quien se presentó como Azazel. Con una voz hipnótica, le propuso un pacto. A cambio de su alma, Azazel le otorgaría una tinta especial que transformaría cada tatuaje que realizara en una obra de arte viva. La tinta permitiría que quienes la llevaran en su piel se sintieran invencibles, poderosos y afortunados. Pero, como todos los pactos, había un precio oculto, uno que Isaías, cegado por la posibilidad de recuperar su fama, no se molestó en preguntar. Sin dudar demasiado, Isaías aceptó. Con un corte rápido, Azazel recogió una gota de sangre del tatuador y la mezcló con una tinta negra que brillaba con un resplandor ominoso. El trato estaba hecho. Desde esa noche, los clientes comenzaron a llegar en hordas. La fama de Isaías creció rápidamente, ya que quienes llevaban sus tatuajes afirmaban experimentar una oleada de poder y éxito. El tatuador no podía creer su buena fortuna, su estudio, que antes estaba vacío, ahora rebosaba de clientes dispuestos a pagar fortunas por uno de sus diseños. La tinta fluía como magia por sus manos, y cada trazo parecía cobrar vida en la piel de quienes se atrevían a llevar sus creaciones. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Los primeros rumores surgieron apenas unas semanas después. Algunos clientes volvían al estudio, frenéticos, alegando que los tatuajes susurraban por las noches. Otros aseguraban que, mientras dormían, sentían como los dibujos se movían bajo su piel, como si intentaran liberarse. Al principio, Isaías los ignoró,
pensando que eran solo exageraciones. Pero una noche, uno de sus clientes más fieles fue encontrado muerto en su departamento, su cuerpo cubierto de cicatrices profundas como si algo hubiera desgarrado su piel desde adentro. Isaías comenzó a notar cosas extrañas en su propio cuerpo, el reflejo de sus ojos en el espejo parecía cambiar y en las sombras juraba ver figuras moviéndose. Una noche, mientras trabajaba en un nuevo cliente, la tinta en su aguja comenzó a fluir sola, trazando símbolos que no había planeado. El cliente gritó en agonía mientras el tatuaje cobraba vida, sus venas hinchándose bajo la piel, como si algo quisiera salir. Los murmullos en la ciudad crecieron, y la gente comenzó a temerle a Isaías. Pero la fama, la riqueza y la sensación de poder lo habían cegado. A pesar de los horrores que comenzaban a rodearlo, Isaías se negó a aceptar que todo estaba relacionado con el pacto que había hecho. Hasta que una noche, mientras cerraba el estudio, la tinta negra que usaba comenzó a gotear del bote por sí sola, formando palabras en el suelo. El precio aún no ha sido pagado. Con el corazón martillando en su pecho, Isaías recordó lo que Azazel le había dicho antes de desaparecer: el éxito viene con un precio, y ahora es tu turno de pagarlo. Isaías se quedó solo en su estudio, rodeado por el susurro de los tatuajes que él mismo había creado. Y así, el horror acababa de comenzar. Isaías miró la inscripción de tinta negra en el suelo, sintiendo como el frío subía desde sus pies hasta la base de su cuello. Las palabras parecían danzar y retorcerse como si estuvieran vivas. El precio aún no ha sido pagado. Se repetían una y otra vez en su mente, como un eco interminable que le arañaba la cordura. En los días siguientes, trató de convencerse de que todo era producto de su cansancio, de los efectos secundarios de estar trabajando largas horas sin descanso. Pero algo dentro de él sabía que estaba equivocado. La tinta especial que Azazel le había otorgado era ahora su mayor tesoro y su más oscuro secreto. Cada trazo que dibujaba, cada línea que grababa en la piel de sus clientes, parecía estar acompañado por un susurro, un murmullo incesante que iba creciendo, adueñándose de sus pensamientos. El estudio, antaño lleno de vida y actividad, empezó a adquirir una atmósfera densa, sofocante. Los clientes seguían viniendo, pero todos parecían llegar con un aire de desesperación, como si estuvieran arrastrados por una fuerza invisible que los guiaba directamente a la puerta de Isaías. Cada persona que salía de su estudio lo hacía con un tatuaje perfecto y poderoso, pero también con una expresión de vacío, como si hubieran dejado una parte de sí mismos en ese lugar. Pronto, Isaías notó algo que lo dejó helado. La tinta negra que usaba, esa mezcla mística que Azazel le había dado, comenzaba a volverse más espesa y oscura con cada tatuaje. El negro parecía absorber la luz, opacando cualquier otro color que tratara de mezclar, como si la tinta tuviera vida propia y se resistiera a compartir el protagonismo con otro pigmento. A medida que avanzaba en su trabajo, sentía cómo la tinta se adentraba en la piel de sus clientes con una fuerza inusual, como si estuviera hambrienta de algo más profundo que simple piel. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que cerraba el estudio, Isaías se sentía acechado por una presencia, una sombra que parecía seguirlo en cada rincón. Empezó a ver siluetas fugaces en los espejos, destellos de ojos rojos observándolo desde la oscuridad. En sueños, escuchaba el susurro de voces antiguas, palabras que no comprendía, pero que llenaban su corazón de un terror incontrolable. Eran las voces de aquellos a quienes había tatuado, como si las almas de sus clientes estuvieran atrapadas en un abismo, clamando por liberación. Una noche, Isaías decidió investigar por su cuenta. Buscó información en libros antiguos y en foros de internet sobre rituales y pactos oscuros. Lo que encontró lo dejó sin aliento. La tinta que Azazel le había dado no era solo un pigmento mágico. Era una esencia viva, una sustancia alimentada por el dolor, la desesperación y el sacrificio de aquellos que llevaban los tatuajes. En cada trazo, Isaías estaba tejiendo un lazo oscuro y eterno entre sus clientes y esa fuerza maligna que los poseía desde las sombras. El horror se apoderó de él por completo cuando leyó acerca de un antiguo ritual de vinculación.
Según la leyenda, un pacto de este tipo solo podía romperse mediante un sacrificio aún mayor, la entrega de un alma pura y voluntaria, alguien dispuesto a llevar la marca de Azazel como una ofrenda final. Isaías comprendió que esa era la razón por la cual sus clientes experimentaban esa transformación lenta y tortuosa. La tinta no solo les daba poder, sino que iba consumiendo su esencia hasta dejarlos vacíos, como cáscaras huecas que servían de alimento para la entidad que lo acechaba. Intentó resistirse, intentó dejar de tatuar. Pero cada vez que trataba de detenerse, el impulso por usar la tinta se hacía más fuerte, como una adicción insaciable que lo devoraba desde adentro. Sus manos temblaban cuando las alejaba de la máquina de tatuar, y su mente era invadida por imágenes de rostros distorsionados, piel desgarrada y ojos en blanco que parecían observarlo con odio. Finalmente, no pudo resistirlo más. La tinta lo llamaba con una sed inhumana, un hambre que solo podía ser calmada a través de sus trazos. Una madrugada, mientras trabajaba en un cliente particularmente reservado, algo inesperado ocurrió. Al terminar el tatuaje, el cliente se levantó sin decir palabra, pero antes de irse, se giró y lo miró fijamente, con una expresión indescriptible en el rostro. Sus ojos no eran humanos, eran pozos oscuros y vacíos, como si todo su ser hubiera sido succionado por algo más profundo. Sin pronunciar palabra, el hombre extendió la mano y le entregó una carta cerrada en un sobre negro. Isaías observó la carta con temor, pero la abrió. Dentro encontró un mensaje escrito en una caligrafía antigua y precisa. La tinta pide lo que le pertenece. El precio es tu alma, pero la deuda es más grande de lo que crees. Hasta que pagues el precio final, tú también serás un recipiente vacío, una cáscara que se pudre en la oscuridad. Los días se convirtieron en una espiral de tormento. Isaías apenas podía comer o dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como las sombras del estudio lo rodeaban, murmurando su nombre en voces guturales. Los espejos reflejaban una figura demacrada y consumida, un hombre que apenas se reconocía. Las marcas en su piel, los tatuajes que él mismo se había hecho en sus años de juventud, comenzaban a moverse en su carne, retorciéndose como si algo intentara liberarse desde el interior. Finalmente, Isaías comprendió que ya no había vuelta atrás. Estaba atrapado en un ciclo interminable de horror y sufrimiento, atado a un destino que él mismo había elegido en un momento de desesperación. Cada tatuaje que realizaba lo acercaba más a su propia condena, pero el miedo de enfrentar a Azazel y romper el pacto lo paralizaba. Una noche, en medio de su tormento, Isaías decidió enfrentar la oscuridad de una vez por todas. Encendió una vela en el estudio, y con la carta que le había dejado el hombre extraño, comenzó a trazar un símbolo en el suelo, un símbolo que había visto en los libros antiguos. Murmuró una oración en un idioma olvidado, y esperó, sintiendo el pulso de la tinta en su cuerpo, como si sus venas mismas estuvieran llenas de esa sustancia maldita. La sombra de Azazel apareció en el umbral del estudio, sus ojos rojos brillaban en la oscuridad, y una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro pálido y delgado. Isaías sintió el peso de sus palabras antes de pronunciarlas, sabiendo que cualquier paso en falso lo condenaría para siempre. El aire en el estudio se volvió denso, como si una fuerza invisible lo estuviera estrangulando. La presencia de Azazel era abrumadora, y su figura parecía distorsionarse bajo la luz parpadeante de la vela, proyectando sombras imposibles en las paredes. Isaías se quedó inmóvil, enfrentando al demonio, sintiendo como cada latido de su corazón era una cuenta regresiva hacia su inevitable destino. ¿Finalmente has decidido invocarme, Isaías? La voz de Azazel resonó como un trueno contenido, un sonido que vibraba en el pecho del tatuador. Isaías tragó saliva, su voz apenas un susurro roto por el miedo. Quiero romper el pacto. Y quiero liberarme de esto. Azazel lo miró con sus ojos rojos llenos de burla y algo parecido a un deleite sádico. ¿Liberarte? Rió suavemente, como si Isaías hubiera contado un chiste particularmente divertido. Oh, querido, pensaste que todo esto era tan simple como firmar un contrato y luego romperlo cuando ya no te conviene.
No entiendes, Isaías, la tinta ya corre por tus venas, está en tu alma. Las palabras de Azazel fueron como un golpe en el estómago. Isaías se tambaleó hacia atrás, sintiendo como el peso de esa verdad lo aplastaba. Miró sus manos temblorosas y notó que la piel alrededor de sus tatuajes comenzaba a resquebrajarse como si algo oscuro y aceitoso estuviera tratando de brotar desde el interior. «No», gritó, desesperado, apretando los puños. «Esto tiene que tener un final. Tú mismo dijiste que había una manera». Azazel entrecerró los ojos, su sonrisa desvaneciéndose. Parecía estudiar a Isaías como un cazador que evalúa a su presa antes de dar el golpe final. Luego, con un suspiro fingido, como si fuera una carga explicar lo obvio, se inclinó hacia él. «Sí, hay una forma. Pero no es la que tú imaginas». Azazel se paseó lentamente por el estudio, sus dedos deslizándose por las máquinas de tatuar y los frascos de tinta como si estuviera examinando herramientas de tortura. «Necesitas un sacrificio, Isaías. Una vida pura, dispuesta a entregarse voluntariamente a las sombras. Solo entonces se cerrará el círculo y la deuda será saldada». Isaías sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Una vida pura. Las palabras resonaban en su mente con un eco siniestro. ¿Cómo iba a convencer a alguien de entregarse voluntariamente? ¿Cómo podía arrastrar a otra persona a este abismo del que él mismo no podía escapar? Pero antes de que pudiera responder, una imagen cruzó su mente: Lucía, su hermana menor. Lucía siempre había sido el faro de esperanza en su vida, la única persona que aún creía en él incluso cuando todos los demás le habían dado la espalda. Había evitado verla durante meses para protegerla del caos en el que se había sumido, pero ahora esa idea retorcida se aferraba a su mente como un parásito. ¿Podría realmente sacrificar a la única persona que lo amaba para salvar su propia alma? La duda y el horror de esa posibilidad lo desgarraban por dentro, pero también sentía como una oscura tentación lo invadía, susurrando que esa era la única salida. Azazel, notando la vacilación en los ojos de Isaías, se acercó aún más, su rostro a escasos centímetros del suyo. Un hedor a azufre y descomposición emanaba de su aliento. «Piénsalo bien, Isaías. La deuda crecerá, el tiempo se agota, y si no tomas una decisión pronto, la tinta no solo te devorará a ti». Azazel sonrió de nuevo, sus dientes afilados brillando a la luz, sino a todos los que alguna vez amaste. Y con esas palabras, el demonio desapareció en un destello de oscuridad, dejando a Isaías solo en el estudio, rodeado por el eco de las voces que sus tatuajes comenzaban a murmurar con una intensidad creciente. Esa noche, mientras las sombras danzaban a su alrededor, Isaías tomó una decisión que sellaría su destino para siempre. Con manos temblorosas, buscó su teléfono y marcó un número que no había utilizado en meses. Lucía respondió al tercer timbrazo, su voz dulce y despreocupada llenando el aire como un bálsamo momentáneo para su atormentada mente. «Hermano, no puedo creer que me estés llamando», dijo ella, su entusiasmo como un rayo de luz en su oscura existencia. Isaías tragó saliva, luchando por mantener la calma en su voz. «Lucía, necesito verte. Es urgente». Ella no lo dudó, como siempre lo había hecho. Acordaron encontrarse en su viejo apartamento, un lugar que ambos compartieron en tiempos más felices. Isaías colgó, sintiendo como el peso de su decisión lo aplastaba. Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno. Horas después, Lucía llegó al apartamento. Con una sonrisa radiante, lo abrazó como si nada hubiera cambiado, como si el tiempo y la distancia no significaran nada. Isaías sintió un nudo en la garganta al percibir su calor y la pureza de su amor incondicional. Pero al mismo tiempo, la voz de Azazel resonaba en su mente, recordándole que el tiempo se agotaba. «Isaías, ¿qué pasa?», preguntó ella, notando la tensión en su hermano. Él la miró fijamente, intentando grabar cada detalle de su rostro antes de lo que sabía que estaba a punto de hacer.
Se sintió como si una parte de su humanidad se desmoronara con cada segundo que pasaba. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo, guiándola hacia el estudio de tatuajes improvisado que había montado en la sala del apartamento. Lucía lo siguió, sin sospechar nada, confiando ciegamente en su hermano. Isaías preparó la máquina de tatuar, sus manos temblorosas apenas lograban sostenerla. La tinta negra, esa maldita sustancia que había destruido su vida, parecía burbujear en el frasco como si celebrara lo que estaba a punto de ocurrir. Esto será algo especial, Lucía. Algo que nunca he hecho antes, murmuró, su voz quebrada por la culpa. Ella sonrió, confiada, y se recostó en la silla de tatuajes, sin saber que la máquina que Isaías sostenía temblaba como si tuviera voluntad propia, ansiosa por empezar su obra final. Pero mientras la aguja se acercaba a su piel, Isaías sintió una punzada de duda. ¿Podría realmente sacrificarla para salvarse a sí mismo? El zumbido de la máquina llenó el aire, y en ese instante, un grito ahogado resonó en su mente. Era la voz de todos aquellos a quienes había tatuado antes, un coro de almas condenadas que clamaban desde el abismo, suplicando que no añadiera otra vida a su sufrimiento. El zumbido de la máquina de tatuar resonaba como el eco de un enjambre de abejas furiosas, llenando la habitación con una tensión insoportable. Isaías apretó los dientes, sus manos temblorosas apenas podían sostener la máquina mientras la aguja descendía lentamente hacia la piel de Lucía. Ella, recostada en la silla, lo miraba con esos ojos llenos de confianza que lo habían acompañado toda su vida. «Isaías, ¿estás bien?», preguntó ella con una sonrisa despreocupada, como si su hermano simplemente estuviera nervioso por un tatuaje complicado. Isaías no respondió, su mente atrapada en una espiral de terror y desesperación. La tinta negra en el frasco vibraba, como si tuviera vida propia, una serpiente ansiosa por devorar. Recordó las palabras de Azazel, una vida pura, dispuesta a entregarse. Sabía que Lucía no sospechaba nada, pero eso no la hacía menos inocente. Al contrario, esa pureza inmaculada era precisamente lo que la convertía en el sacrificio perfecto. Con un esfuerzo sobrehumano, Isaías trató de detenerse. Su corazón martillaba en su pecho como si fuera a explotar. Pero algo más controlaba sus movimientos, sus manos ya no le pertenecían. La tinta, esa maldita esencia oscura, parecía haber tomado el control de su cuerpo, impulsándolo hacia adelante. La aguja hizo contacto con la piel de Lucía, y ella solo suspiró, relajándose. El primer trazo fluyó suavemente, como un río de sombras deslizándose por su carne. Pero Isaías sintió un calor abrasador recorrer su brazo, como si la tinta estuviera quemándolo desde adentro. El aire en la habitación se volvió denso y pesado, cargado con un hedor sulfuroso. Era como si el estudio hubiera sido transportado a otra dimensión, un lugar donde el tiempo y el espacio se desmoronaban. Mientras tatuaba, Isaías notó algo extraño: la tinta no se quedaba en la superficie de la piel, se hundía profundamente, desapareciendo como si la carne la absorbiera. Lucía comenzó a retorcerse ligeramente, un leve gemido escapando de sus labios. Su rostro pasó de la relajación al desconcierto, y luego al miedo. «Isaías, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz temblorosa. Trató de apartarse, pero algo invisible la mantenía fija en la silla, como si hubiera sido clavada en su lugar por manos espectrales. Isaías intentó soltar la máquina, pero sus dedos se aferraban a ella como si estuvieran pegados. Sentía cómo la tinta fluía de su brazo hacia la máquina y luego hacia la piel de Lucía, como si él mismo estuviera siendo drenado junto con ella. Los tatuajes en el cuerpo de Isaías comenzaron a retorcerse, sus líneas se movían como serpientes bajo su piel, perforándolo con un dolor indescriptible. Lucía gritó. El tatuaje que Isaías estaba grabando se había transformado, cobrando vida propia. Las líneas negras se extendían por su piel, formando símbolos arcanos que él no había trazado, símbolos que reconoció como marcas de invocación. La tinta la estaba devorando, succionando su esencia mientras sus ojos se volvían vidriosos. No.
Lucía, aguanta, gritó Isaías, luchando desesperadamente por detener el flujo de la tinta. Pero ya era demasiado tarde. La esencia oscura estaba hambrienta y no se detendría hasta devorar todo a su paso. De repente, la habitación se llenó con una explosión de luz cegadora. Una risa gutural resonó en las paredes, sacudiendo los cimientos del estudio. Azazel había llegado. El demonio apareció frente a ellos, su figura serpenteante flotando en el aire, mientras sus ojos brillaban como brasas infernales. Bien hecho, Isaías, dijo Azazel, sus palabras impregnadas de un desprecio burlón. Has completado el sacrificio. Y debo decir que elegiste bien. Lucía, apenas consciente, tenía lágrimas corriendo por su rostro mientras los símbolos seguían extendiéndose, envolviendo su cuerpo en un resplandor negro. Sus ojos se volvieron completamente blancos y un grito desgarrador salió de su garganta, un sonido que no parecía pertenecerle. Isaías, lleno de horror, trató de detener a Azazel, pero sus piernas no respondían, como si la misma oscuridad que había invocado lo hubiera paralizado. Azazel, por favor, suéltala, suplicó con la voz quebrada, sintiendo como las lágrimas ardían en sus ojos. El demonio se inclinó hacia él, su sonrisa tan amplia que parecía partirle el rostro en dos. ¿Soltarla? Pero tú firmaste el pacto, Isaías. Ella es el precio que pagas por tu ambición. Cada trazo de tinta que usaste la marcó como tu ofrenda final. Lucía dejó de gritar de repente. Su cuerpo flotó en el aire como una marioneta, suspendida por hilos invisibles. Isaías vio cómo los tatuajes en su piel se convertían en llamas negras, consumiéndola desde adentro. El calor era insoportable y el olor a carne quemada llenó la habitación. Isaías intentó apartar la vista, pero no podía. Estaba obligado a presenciar cómo la persona que más amaba era devorada por la oscuridad que él mismo había desatado. En un último esfuerzo desesperado, Isaías reunió toda la voluntad que le quedaba y gritó: Azazel, tómame a mí. Déjala ir, por favor. Te daré lo que quieras, pero suéltala. El demonio se detuvo, sus ojos rojos brillando con una mezcla de sorpresa y diversión. ¿Realmente piensas que puedes negociar conmigo otra vez, Isaías? Susurró Azazel, acercándose tan cerca que Isaías pudo sentir el calor de su aliento podrido. El trato está sellado. Pero, dado que eres tan persistente, Azazel hizo una pausa, sus ojos entrecerrados como si estuviera considerando una idea. Tal vez haya una última prueba para ti. Antes de que Isaías pudiera preguntar qué significaba, sintió como la oscuridad lo envolvía, arrastrándolo hacia un abismo sin fondo. Sus gritos se perdieron en el vacío, mientras Lucía permanecía suspendida en el aire, con los símbolos oscuros todavía brillando en su piel. Isaías cayó en la negrura infinita, solo con sus pensamientos, condenado a enfrentarse a las sombras que él mismo había desatado. Y, desde el abismo, la risa de Azazel resonaba como un eco interminable, prometiéndole que el verdadero precio aún estaba por pagarse.